frecuente, no tan frecuente, pero sí vamos a ir viendo en cuanto a lo que es la sobrediagnosticación de estas patologías, ¿no? Entonces, aquí lo principal es que quiero que ustedes aprendan y recordemos a quiénes vamos a pedir radiografías y a quiénes vamos a pedir una tomografía y quienes en realidad necesitan, pues, ¿no?, hacer algún estudio específico. Si un organismo atípica, ¿no?, pues sinusitis es un proceso inflamatorio agudo que prácticamente vamos a tener la inflamación de lo que son las mucosas, tanto de lo que son los senos paranasales, ¿no? Entonces, generalmente es secundario un proceso bacteriano, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo nosotros, según lo que es la anatomía, pues vamos a ir viendo la inflamación de estos senos paranasales, ya sean frontales, ya sean etmoidales, maxilar, los senos esfenoidales. Aquí nosotros debemos recordar principalmente cuándo vamos a tener la presencia de cada uno de estos senos paranasales, ¿ya? Entonces, aquí se estima que sobre el 5% de los catálogos de vías altas se complican con una infección bacteriana, o sea, entonces prácticamente esta es una complicación, pues, ¿no?, ya por las mismas circunstancias que ustedes mencionaron anteriormente, por la misma anatomía de los niños y esa predisposición también de la cavidad o las estructuras a nivel del oído medio, ¿no? Bueno, aquí vamos a ir viendo que las más frecuentes son las sinusitis etmoidales y las maxilares, ya que son los senos que se van a desarrollar más precozmente, siendo muy rara las sinusitis frontales y esfenoidales antes de los 10 años de edad. Entonces, quiero que ustedes recuerden que aquí vamos a tener algunas clasificaciones. Por ejemplo, la sinusitis bacteriana subaguda es prácticamente aquellas infecciones bacterianas de los senos paranasales que van a tener una duración de 30 y 90 días. Y la resolución es completa. Aquellas que van a ser superiores a lo que son los 90 días, pues prácticamente las vamos a denominar sinusitis crónica, ¿ya? Estas prácticamente tienen síntomas respiratorios residuales como tos, rinorrea, obstrucción nasal. Aquellas sinusitis bacterianas agudas que son recurrentes, pues vamos a tener una duración de más o menos 30 días con episodios de intervalos de al menos 10 días cada uno, ¿no? Y los intervalos, pues obviamente van a ser asintomáticos, pero vamos a tener este tiempo de duración. Son necesarios 3 episodios en 6 meses o 4 durante un año para decir que es una sinusitis bacteriana aguda recurrente. ¿Cuándo vamos a hablar de una sinusitis bacteriana aguda sobreañadida a una sinusitis crónica? Pues prácticamente cuando los síntomas respiratorios residuales van a desarrollar nuevos síntomas respiratorios. El tratamiento con estos pues es antibiótico si los síntomas desaparecen, pero persisten los síntomas respiratorios residuales. ¿Cuáles son esos? Tos, rinorrea y obstrucción nasal. Entonces, algunas clasificaciones para que ustedes puedan considerar y podamos denominarlos de acuerdo a su permanencia de estos. Este cuadrito es muy importante que ustedes recuerden, ¿ya? Prácticamente nos muestra el desarrollo de lo que son los senos paranasales durante la infancia. Prácticamente los senos maxilares y los senos etmoidales, pues prácticamente son los que van a estar presentes desde lo que es el nacimiento, ¿ya? Y estos van a expandirse hasta lo que son los 4 años. Vean ustedes, menores de un año, ¿qué vamos a tener? Prácticamente los senos etmoidales presentes ahí. Y recuerden también que los maxilares, de 1 a 6 años, pues tenemos aquí los maxilares, y de 6 a 10 años recién tenemos la presencia de lo que son los senos frontales y esfenoidales. Entonces, ¿para qué nos vamos a aprender esto? Para poder ver por ejemplo, aquí una radiografía, digamos, una radiografía que yo le vaya a pedir para poder diagnosticar, digamos, y esté sospechando de una afectación del seno frontal, y es un niño que tiene, por decir, 2 años, digamos, ¿no? ¿Será que me sirva pedirle una radiografía a este niño? ¿Qué dicen ustedes? Si estoy sospechando de una complicación o de una afectación del seno paranasal frontal, y tiene 2 años este niño. No, pues no te va a servir de nada. ¿Por qué? Porque no están desarrollados estos senos frontales a esa edad, ¿no? Entonces sí van a aparecer a los 6 o 10 años. Entonces por eso aquí hay algunas recomendaciones que se les hace. Los senos etmoidales y maxilares
prácticamente vamos a ir viendo en los recién nacidos, pero a estos no se les solicita alguna radiografía para poder, como quien dice, examinarlos o tener un parámetro evaluatorio, ¿no? Los senos esfenoidales, pues prácticamente, como ustedes pueden ver, la radiografía después de los 12, 15 años, pero ya podemos ir pensando entre los 6 y 10 años, ¿ya? Y la radiografía frontal, recomendable es hacerlos a partir de los 8 años, pero yo ya puedo ir también pensando hacerle desde entre los 6 y 10 años, es donde voy a tener esa presencia de la formación de estos senos paranasales, ¿no? Entonces recuerden eso, entonces memoricen esto, que es muy importante para que puedan responder algunas preguntas. ¿Cuál es la función de lo que es estos senos paranasales? Principalmente ustedes recordarán de su clase de anatomía o de otorrino, vamos a tener la función de calentar, purificar el aire, lubricar la mucosa nasal y la función de una resonancia para emitir lo que son los sonidos, ¿no? Aquí vamos a ir viendo algunos factores igual predisponentes, que vamos a tener, digamos, algunos factores sistémicos, algunos factores locales, pues, ¿no? Pues en los sistémicos podemos mencionar que van a ser secundarios a una infección viral de las vías respiratorias altas, por las mismas condiciones que, o la anatomía misma del niño, pues vamos a tener este proceso secundario a ese proceso de infección que podría ser bacteriano, ¿no? Inflamación alérgica, mucosidades, una rinitis medicamentosa, trastornos inmunitarios y alguna dismotilidad ciliar. Y en las alteraciones locales, pues obviamente secundario a un trauma facial, aquellos niños que también hacen este deporte, la natación, el buceo, rinitis medicamentosa, pues pueden estar también asociados a lo que es un edema de la mucosa. Obstrucciones mecánicas, una atresia de Juanas, por algún cuerpo extraño, desviación del tabique nasal, algún tumor, lo que son los pólipos nasales y las bullas etmoidales, ¿no? Y alteraciones del músculo, infecciones virales de las vías respiratorias altas, inflamación alérgica y lo que son las mucoviscosidades, ¿no? Ahora, esto de lo que es la etiología bacteriana, principalmente va a ser la responsable el Streptococcus pneumoniae, 30-40%. Posteriormente estamos con el Haemophilus influenza y ya el 20-30% y posiblemente las otras bacterias, ¿no? Como ustedes sepan, estos dos que son los característicos y este es el principal, pues estamos como 15 contentos. El que ya saben aquí, 35-40% de Streptococcus de pneumoniae, y vamos a ir viendo también aquí algunos patógenos asociados con más frecuencia a sinusitis. Por ejemplo, la sinusitis aguda etmoidal y lo que es la maxilar, generalmente estos dos se van a afectar por el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis. Las formas crónicas están asociadas a aquellos con lo que son las bacterias anaeróbicas y también por el Staphylococcus y el Streptococcus pyogenes. Aquellos pacientes con alguna fibrosis quística, con las pseudomonas aeruginosa y aquellos pacientes inmunodeprimidos como Aspergillus y los rizomas. De esto, lo que quiero que ustedes se acuerden es las principales, ¿no? Etmoidales y maxilares, ya saben, y lo que son las formas crónicas, que son los anaerobios y estas bacterias. Ahora, la sinusitis, según vamos a ir también clasificándola según su presencia o duración. En sinusitis aguda, aquellas que van a tener menor a 4 semanas, y la sinusitis subaguda, duración entre 4 y 12 semanas, y la sinusitis crónica, aquellas que van a tener una duración superior a 12 semanas con posibles rehabilitaciones, ¿ya? Los pacientes que presentan síntomas de sinusitis agudas en las reagudizaciones, pues también vamos a tener como clasificación como sinusitis crónica. Ahora, ¿cuáles son los cuadros clínicos? Aquí vamos a ir viendo lo que son los cuadros clínicos mayores y menores. Y vamos a sujetar a aquel niño que presenta una prolongación mayor de lo habitual de un catarro común, persistencia de rinorrea, tos durante más de 10 días. Van a orientarnos hacia el diagnóstico de una sinusitis aguda, ¿ya? Criterios mayores: rinorrea prolongada, descarga nasal posterior, fiebre 39 grados centígrados, dolor a la palpación o a la presión facial,
y que tengamos una hiposmia o una anosmia. Criterios menores: halitosis, cefalea, edema periorbital, tos diurna y nocturna y dolor dental. Aquí tenemos algunos criterios de Berg y Karen-Berg. Sinorreas purulentas de predominio unilateral. Hay un dolor a nivel local de predominio unilateral, sinorreas purulentas bilaterales y lo que es la presencia de pus en la inspección intranasal. Los síntomas para poder sospechar la presencia de complicaciones, pues ya vamos a ir viendo estos. Si vemos un edema periorbitario, vemos alteraciones en la movilidad ocular, reaparición de lo que es la fiebre, los signos neurológicos como son la cefalea, vómitos, alteraciones del estado mental y convulsiones en algunos casos, pues vamos a sospechar de una presencia de alguna complicación secundaria a estas, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las complicaciones? Una meningitis, abscesos intracraneales, trombosis de senos cavernosos, alguna celulitis parorbitaria y la osteomielitis. Bueno, nuestro diagnóstico, anteriormente la radiografía era nuestro pilar fundamental para hacer el diagnóstico de estos, pero actualmente ya, como quien dice, ya no se lo usa mucho porque lo ha reemplazado la tomografía, pero no, la tomografía es un mejor estudio para poder hacer el diagnóstico de estas patologías. Entonces, la proyección pues era oxitometoniana, la proyección de Walter, entonces donde poníamos una anteroposterior y una lateral para poder visualizar lo que son los senos paranasales, ¿no? Bueno, ustedes recordarán lo que es la forma y el inicio de acuerdo a la edad de la presencia de estos senos paranasales, pero pues los signos radiológicos eran, si veíamos una hipertrofia mayor a 4 milímetros, una opacificación y un nivel hidráulico, pues podíamos hablar de que se trataba de alguna complicación o de alguna afectación de ese seno paranasal. Bueno, aquí tenemos lo que son los senos, el seno frontal, y tenemos lo que es el seno maxilar. Entonces van a ir bien, pues prácticamente acá cuando nosotros si vemos, digamos, a estos senos paranasales tendrían que verse como esa textura, ¿no? Entonces, y si vemos aquí con un tono de opacificación, con algún nivel hidroaéreo por ahí, entonces podríamos sospechar de alguna afectación de lo que es del seno en el que estamos observando esas estructuras. Bueno, lo mejor que podemos hacer es una tomografía, ¿ya? Pero tiene una tomografía indicaciones. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando tengamos alguna enfermedad sinusal con complicaciones orbitales o de algún daño en el sistema nervioso central, o cuando tengamos sinusitis clínicas de repetición. Cuando tengamos sintomatología de sinusitis prolongada o respuestas adecuadas o sin respuestas adecuadas al tratamiento, es una indicación de una tomografía. Bueno, la resonancia magnética también resulta más definitoria si existe un proceso inflamatorio o tumoral, pero por la misma accesibilidad, pues no la solicitamos, ¿no? Y luego la dejamos luego de la tomografía. Recuerden que el diagnóstico es clínico. Cuando tengamos este catarro persistente, tengamos una rinorrea purulenta anterior o posterior, pues vamos a tener que orientarnos a sospechar de una sinusitis. Entonces, interpretación clínica radiológica nos va a dar un 75% si hacemos unos cultivos de estos positivos, y la concordancia clínico-radiológica igual en menores de 6 años tiene un 88% y el mayor de 6 años un 70% de fertilidad, y prácticamente las indicaciones mayores de 6 años con clínica persistente pues vamos a solicitar tal vez una radiografía, etc. Siempre y cuando dependiendo del seno paranasal que estemos queriendo diagnosticar o verificar, ¿no? Entonces, recuerden, la radiografía no está indicada por debajo de los 6 años y por encima solo en casos de duda diagnóstica. Tratamiento de elección. Igual seguimos aquí con amoxicilina, pero lo recomendable siempre en estos casos es utilizar a dosis altas, como es 80 miligramos kilogramo día,
y las podemos repartir cada 8 horas o cada 12 horas, dependiendo del medicamento que utilicemos. Y si tenemos un fracaso a las 72 horas, no tenemos una evolución clínica favorable, pues podemos hacer el uso de la amoxicilina más ácido clavulánico o Sulbactam en dosis altas igual a 80 miligramos kilogramo día, o podemos utilizar también la ceftriaxona cada 24 horas por 3 días, obviamente también completar como el tratamiento con este medicamento pues hasta los 7 o 10 días, ¿no? O la clindamicina. Y tenemos también analgésicos para poder utilizar, como obviamente estos pacientes van a referir dolor, van a referir algún proceso inflamatorio, pues podemos hacer uso de lo que es el ibuprofeno o paracetamol, ¿no? Esto de la aspiración de los senos, ustedes deben estar capísimos porque están llevando para otorrino y ya terminaron, ¿no? No. Sí. Ya terminaron otorrino. No. ¿Quién? Ya terminamos. ¿Han visto algún proceso invasivo en otorrino? No. Por ejemplo, miren, la aspiración de los senos paranasales se los deja, digamos, en aquellos casos complicados donde no ha habido una resolución medicamentosa, donde no hemos tenido algún tratamiento, digamos, efectivo, pues vamos a indicar este proceso invasivo, pues, ¿no? Este tratamiento invasivo. Fracaso de varias tandas de antibióticos en forma empírica, dolor facial intenso, complicaciones orbitales, renales y pacientes inmunodeprimidos. Pues ustedes saben, absceso drenado, absceso curado, ¿no? Entonces, pero ahí vamos a ir viendo algunas. Este es otro tipo de referencia que me parece muy interesante también para que ustedes puedan tomarlos en cuenta. Por ejemplo, el tratamiento de elección, miren, vean ustedes, tratamiento de elección, amoxicilina, 80-90 miligramos kilogramo día cada 8 horas durante 10 días. ¿Ya? Entonces, ténganle bien todavía la amoxicilina. En dosis, como quien dice, adecuadas, podemos tener un efecto positivo en la edad pediátrica. Ya en los adultos ya es otra cosa, ¿no? Pero en la edad pediátrica podemos todavía utilizar estos medicamentos, ¿ya? Menores de 2 años, sinusitis esfenoidal, celulitis preseptal y incipiente, y si está inmunodeprimido, tienen alguna enfermedad de base, tienen algún síntoma prolongado, mayores de un mes, no tienen respuesta a la amoxicilina, podemos utilizar la amoxicilina más ácido clavulánico, 80-90 miligramos kilogramo día cada 8 horas durante 10 días. ¿Ya? Entonces, tienen estos pacientes menores de 2 años, tienen asociado con alguna complicación, pues no tienen alguna respuesta positiva a la amoxicilina o tienen algún antecedente que no les va bien, pues echémosle mano a esta amoxicilina más ácido clavulánico, les va a ir bien. Niños con alergia retardada a la penicilina, pues podemos utilizar estos medicamentos, ¿no? Cefopodoximab a 10 miligramos kilogramo día cada 12 horas durante 10 días. La que tenemos acá también es la cefroxima a 30 miligramos kilogramo día cada 12 horas durante 10 días. Y esta no tenemos acá, pero podemos hacer uso de estos dos medicamentos, ¿ya? Niños con alergia inmediata o alergia a la penicilina, pues obviamente vamos a hablar de la vigilancia sin antibióticos, pero podemos utilizar la claritromicina a 15 miligramos kilogramo día cada 12 horas, o la citromicina a 10 miligramos kilogramo día cada 24 horas durante 3 días, o 10 miligramos kilogramo día y 5 miligramos kilogramo día los 4 días restantes, ¿no? Bueno, en casos graves o fracasos de lo que son estos macrólidos, pues podemos utilizar la levofloxacina a 10 a 20 miligramos kilogramo día cada 12 a 24 horas durante 10 días, ¿no? Y niños con mala tolerancia oral, pues ya va pues esta ceftriaxona intramuscular, ¿no? Pero generalmente la ceftriaxona intramuscular, pues generalmente los niños tratamos de no ser muy invasivos, pues hacemos una corta duración de tratamiento intramuscular o a 50 miligramos kilogramo día durante un día o 3 días, pero después debemos sí o sí continuar con alguno de estos medicamentos, ya hasta completar lo que son los 10 días. Entonces, esa sería la base de lo que es el tratamiento de una sinusitis. Ahora, ¿cuáles van a ser las complicaciones? Pues miren, vean ustedes, pues las complicaciones, podemos tener complicaciones orbitarias, complicaciones endocraneales, como lo que son los mismos abscesos, un absceso epidural, un absceso subdural. Entonces podemos tener, pues, complicaciones serias a nivel también
óseo, una osteomielitis maxilar o algún hueso, algún compromiso del hueso frontal también, ¿no? Entonces, todos esos, de acuerdo a lo que son estas complicaciones, pues obviamente vamos a tener la clínica de estos. Entonces, ¿cuándo vamos a pedir una tomografía con contraste, una angiografía por resonancia magnética? Cuando estemos pensando en una complicación endocriniana, como es el absceso epidural, el absceso estructural o cerebral, ¿no? O alguna meningitis. O una tomografía o una resonancia magnética cuando tenemos con una osteomielitis maxilar o de huesos frontales, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a ir viendo, prácticamente la clínica pues, va a ser de acuerdo a la complicación que vamos a ir evidenciando. Si va a ser a nivel ocular, pues obviamente vamos a ver edema a nivel de lo que son los párpados superiores y inferiores. Pues la parte ocular, pues tal vez probablemente no tengamos ninguna afectación o lesión. Bueno, vamos a ir viendo de acuerdo a la clínica, de acuerdo a estas complicaciones, ¿no? Esto es importante para que ustedes recuerden. ¿Cuándo voy a derivar a mi paciente? Ustedes seguro van a tener estos pacientes en la consulta, pero debemos recordar que aquellos donde vamos a sospechar, o sea, vamos a tener estos componentes, vamos a tener que hacer una derivación inmediata. Cuando el niño se torne o se vea séptico, cuando tenga fiebres elevadas, tenga una cefalea intensa, un edema orbitario importante, cuando tengamos la inflamación también de lo que es la región frontal, alteraciones visuales oculares y la focalidad neurológica, como son los signos meningios y alteración de la conciencia, estos ameritan que nosotros transfiramos a ese paciente inmediatamente. Las derivaciones urgentes van a ser cuando no tengamos respuesta a tratamiento prolongado, pacientes inmunodeprimidos o de alguna base o alguna enfermedad de base que tengan, o alguna sospecha de patógenos resistentes o que no son frecuentes. Y una derivación programada, pues aquellos pacientes que tienen algún defecto anatómico o que tienen episodios recurrentes o se trata de una sinusitis crónica. Entonces recuerden siempre esto para que nosotros podamos derivar a nuestro niño a lo que es el segundo o tercer nivel correspondiente. Bueno, la otra patología que es la otitis media. Aquí vamos, recuerden ustedes, vean esto lo que son estas terminologías, que seguramente ustedes ya están capísimos en esto. Cuando decimos otalgia, cuando decimos otorrea, cuando sospechamos de una otitis media aguda y cuál es el signo del trago, ¿no? ¿Cuál es el signo del trago? Puede llamar a su docente de otorrino. ¿Sabe? El signo del trago. Es cuando está rojo. Medio caliente, vas por ahí. Vamos a ver. Y es algo también, no es usual, pero sí en los niños que uno, digamos, llega a ver ese signo del trago, generalmente lo asociamos con una otitis media aguda, sobre todo aquí en los lactantes, ¿ya? Y en esta palabra también de los lactantes, algunos se equivocaron en el examen. ¿Quiénes decimos lactantes? Del mes ¿Y al lactante menor a quiénes los llamamos Del mes al lactantes? año. Del mes al año. A ver, de nuevo. De los 28 días hasta el año. ¿Quién? De uno. La clase mayor es de 1 a 2 años. De 1 a 2 años, es el lactante menor. De 6 a 1 año. ¿Qué dice? De 6 meses a 1 Con año. Un razón. mes al primer año. Yo dije que todos iban a tener bien eso, igual han fallado. A ver, de nuevo, ¿quién? Lactante menores del mes al año. Eso. ¿Y lactante mayor? Del año al año. Eso. Entonces, igual fallaron. Entonces, veamos eso. Positivo lactantes. El signo del trago, tóquense ustedes aquí, en el trago anterior. Se tocan ahí, van a ver que los niños, algunos niños van a referir, ni siquiera se van a dejar tocar, van a referir dolor ahí. ¿A quién le duele? Ahorita, ¿a quién le duele? A nadie, ¿no? ¿Te duele aquí? No. El signo del trago. Entonces, ese es el signo del trago. Entonces, ustedes se palpan aquí, en esta región.
Si no requiere dolor el paciente, es probable que no exista una otitis media aguda. Pero si nosotros vemos eso positivo, es probable que se trate de una otitis media aguda. Sobre todo esto nos sirve en los lactantes, pero ustedes van a ver también en los niños más grandecitos que también ellos no se van a dejar tocar, ¿ya? Ese es el signo del trauma. Bueno, talgia, ya saben que se refiere al dolor, pues otorrea, cuando va a haber una presencia específica de lo que es alguna secreción. Y sospecha de otitis media aguda, pues cuando vamos a tener una talgia aguda, alteración del sueño brusco, llanto excesivo, un niño se va a llevar la mano o los dedos ahí a la región de los oídos y vamos a ver tal vez alguna secreción. No vamos a hablar de lo que es esto de la anatomía, ustedes están capísimos en esto, pero recuerden, ¿qué dijimos? ¿Qué diferencia hay entre el oído de un niño y de un adulto? ¿Para qué me sirve la trompa de Eustaquio? Para disminuir la presión dentro del oído medio. Ya. Y cuando, por ejemplo, ustedes van a ver, mi niño se ha resfriado, dicen los papás, estaba resfriado hace unos 2 días, pero ahora está con un dolor de oído. Generalmente, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tenemos ahí? Esa presión va disminuyendo, o sea, no tiene esa capacidad de, como quien dice, de hacer fluir lo que son las secreciones. Y es por eso que tenemos aquí en estos problemas, tenemos la acumulación de las secreciones y por ende la contaminación o la proliferación bacteriana, y es por eso que secundario a eso pues tenemos estas infecciones de las otitis medias agudas, ¿ya? Entonces, pero ya saben, por el mismo conducto que es corto, que es por la parte que es la presencia horizontal, pues vamos a tener esa predisposición a estas sobreinfecciones, ¿no? La otitis media aguda, por la estructura óptica media, la cavidad timpánica, la membrana timpánica, pues la trompa de Eustaquio, el comportamiento mastoideo, pues las características estas van a contribuir a que tengamos frecuentemente lo que es este proceso de infección, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos esto, que la otitis media aguda se define como la presencia de un exudado en la cavidad media del oído, acompañado de al menos uno de los siguientes síntomas: nostalgia, otorrea, fiebre, vómito o presencia brusca de hipoacusia. Entonces ahí vamos a estar hablando de una otitis media aguda, ¿ya? Entonces tenemos aquí estas definiciones: otitis media aguda, otitis media con efusión, otitis media aguda recurrente. Prácticamente esta con efusión, presencia de líquidos mayor a 3 meses sin signos de infección. Y cuando vamos a hablar de recurrente, cuando prácticamente tengamos 3 o más episodios en 6 meses o 4 o más episodios en 1 año. Y 2 episodios diferentes de otitis media aguda con un lapso entre episodio a otro, pues por lo menos 1 mes. Entonces ahí vamos a ir viendo algunos conceptos que seguramente ustedes ya tienen en mente. Igual esto, otitis media, cuando existe un líquido en la cavidad aérea del oído medio, un exudado o exudado por sangre. Otitis media con exudado, pues prácticamente su nombre mismo lo indica, exudado, pues va a haber una presencia de esto, de lo exudado o algún derrame, ¿no? Otitis media aguda, pues clínica aguda atribuye la resistencia de contenido en la cavidad, y una otitis media aguda de repetición cuando el niño experimenta 3 o más episodios de otitis media aguda, de esta en 6 meses o 4 episodios o más en 12 meses. ¿Cuándo vamos a decir una otitis media persistente? Cuando vamos a tener diferencia de 2 situaciones: por fracaso terapéutico o por una otitis media residual. El fracaso terapéutico es prácticamente cuando los síntomas van a persistir después de las 72 horas, después de haber iniciado lo que es el tratamiento antibiótico, pues, ¿no? Y las recidivas, pues se va a presentar un nuevo episodio agudo antes de 1 mes de haber finalizado el tratamiento antibiótico recomendado para el episodio previo, ¿no? Y vamos a hablar de una otitis media con exudado crónico si el derrame dura más de 3 meses y es bilateral. Algunos conceptos para que puedan ustedes recordar, ¿ya? Bueno, igual lo mismo, vemos aquí algunas de las clasificaciones o de los episodios más frecuentes y de lo que ya hemos mencionado. Los factores de riesgo, pues menores de 2 años por su inmadurez inmunológica, la misma anatomía,
y vamos a tener un mayor riesgo, ¿no? Sexo, siempre los niños, raza blanca y algunas malformaciones congénitas como una hendidura palatina, los niños con síndrome de Down pueden ser susceptibles, ¿no? Como factores de riesgo. Algún perfil socioeconómico bajo, como la pobreza, la lactancia artificial, el primer episodio antes de los 6 meses y algunos problemas como el tabaquismo, que también podría ser un factor de riesgo, ¿no? Patofisiología, no vamos a hablar mucho de eso, pero de todas maneras, aquí quiero que ustedes recuerden esto. El riesgo de infección por neumococos resistentes a penicilina, tenemos estas características. Menores de 2 años, si presenta nuestro niño fiebre superior a 39 y este niño asiste a guardería y ha recibido antibióticos de 1 a 3 meses antes del cuadro actual, pues vamos a pensar en un riesgo de infección por neumococo resistente a la penicilina, ¿ya? Entonces, igual aquí tenemos causa viral y causa bacteriana. Las causas virales es el virus sincitial respiratorio y el adenovirus, el rinovirus, el enterovirus, la parainfluenza y la influenza tipo A y B. Las bacterianas, como es el estreptococo, neumonía de 30 a 50%, y luego tenemos del 25 a 30% la hemófilos influenza. Entonces, los otros que están por ahí con menor cantidad, ¿no? ¿Cuál va a ser la clínica? Esto es importante que ustedes recuerden, igual apréndanselo porque va a ser pregunta de examen. Bueno, este signo, la otalgia, es el síntoma que mejor reduce la existencia de la otitis media aguda, que es de un 60%. Niños que están con un dolor de oído, y ustedes van a ver en los lactantes menores, prácticamente niños menores de 2 años, esos niños se van a llevar la mano hacia el oído. Van a referir más o menos ese dolor a ese nivel, ¿no? Entonces, y recuerden esto, la otalgia es el síntoma que mejor va a predecir la existencia de una otitis media aguda, ¿ya? Entonces, en el examen, cuando vean ustedes esta palabrita, vayan pensando ya en este cuadro. Entonces, las otras sintomatologías como la irritabilidad, el llanto continuo, la dificultad para dormir, pues ya son más como que dicen accesorios o que van a ayudar a contribuir también a sospechar de esta patología. En los niños mayores de 2 años, prácticamente vamos a tener dolor de oído, y tiene una sensibilidad y especificidad de un 60-90%, una hipoacusia, una otorrea, la fiebre también tiene una sensibilidad y especificidad del 69% y una astenia y una inapetencia, ¿ya? Los síntomas en específico son anorexia, náuseas y vómitos. Ahora, quiero que recuerden igual, los niños con enfermedad aguda de otalgia, falta de descanso nocturno, permiten diagnosticar entre el 71 y el 75% de los episodios de otitis media aguda. Ya tenemos más o menos, como quien dice, casi como 3 o 4 signos importantes, ¿no? La otalgia, que debemos recordar, y la falta de descanso nocturno adecuado. Y aquí tenemos el rascado de oído, el taponamiento, la rinitis y el llanto excesivo, ¿no? También van a ir aumentando la posibilidad de otitis media aguda. Ustedes van a ver algo característico de esto, que este cuadro va a ser agudo. O sea, el niño va a estar como quien dice, tal vez bien un día antes, pero en la noche o al día siguiente van a estar ya con un cuadro de dolor, de mucho dolor, ¿no? Entonces, en esos cuadros, incluso dicen que el dolor de oído es más fuerte que el dolor de la muela. ¿A quién le ha dolido el oído alguna vez? Duele feo, ¿no? Entonces, en estos casos, pues ahorita vamos a ver qué vamos a hacer con estos niños también. Pero, ahora, ¿cuál es la forma de poder diagnosticar y tener un diagnóstico preciso? Pues, prácticamente es según la otoscopía, ¿ya? Aquí les decía lo que les decía anteriormente en la primera, el signo del trago, este es el signo del trago. Está haciendo presión acá, pues prácticamente, aunque más específico de la otitis media externa, también suele ser positivo lo que son los lactantes con otitis media aguda. Ya saben. Entonces, lactantes, si tenemos positivo este signo del trago, pues es más probable que sea una otitis media aguda. Pero en los niños más grandes, pues es más específico que sea una otitis externa, ¿ya?
Bueno, y básicamente, ¿qué hacemos aquí? Hacemos la presión sobre esta región proximal de lo que es el trago y aumenta claramente el brillo, ya sea de llanto o hace lo que es una cara de dolor, ¿no? Pero este va a ser prácticamente nuestra base para hacer y definir el diagnóstico, una otoscopía. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo ahorita algunos gráficos de cómo vamos a ver la membrana timpánica, que ustedes seguramente también ya la vieron. ¿Vieron ya no? ¿O no vieron nada? Ni eso. Ni eso no vieron. Ni entre ustedes no se vieron nada. Sí, bien. No. Entre ustedes era que... Pero es importante que todos los niños ahora, incluso en la consulta, tiene que ser un hábito el hacer este examen. Ya, entonces, bueno, ¿cómo vamos a ver en algo normal? Vamos a ver la membrana timpánica cóncava, transparente, brillante, un triángulo luminoso, la movilidad de la insuflación neumática y en una otitis media aguda, pues miren, vamos a ver convexa, hiperémica, bombada, voltagia o pacificada y una pérdida de la movilidad. Bueno, vamos a ver mejor aquí en otra. Miren, esto es algo normal, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, en ausencia de otorrea, la otoscopía es imprescindible, ¿ya? Entonces, si el niño te ha referido voltaje o dolores de oído, pero tú no ves lo que es esta otorrea, pues sí o sí tienes que hacer una otoscopía. Pero si vemos esto de lo que es la otorrea, es probable que ese niño necesite nomás el uso de lo que son los antibióticos, ¿ya? Entonces aquí son las características de algo normal. Ustedes pueden ver el triángulo luminoso y podemos ver todas las estructuras que ustedes ya conocen. Ahora, ¿qué vamos a ir viendo? ¿Qué vamos a ir buscando? Por ejemplo, en estos casos, pues miren, aquí vamos a ir viendo una fase exudativa donde va a haber una secreción, una fase hiperémica, donde vamos a ver esta región que es, como su nombre mismo indica, hiperémica, rojo o eritematoso. Y básicamente también aquí vamos a ir, cuando veamos esta membrana timpánica, como quien dice, abombada, pues vamos a tener una alta sospecha de una otitis media aguda. Y obviamente si vemos una colección purulenta, pues igual vamos a sospechar pues, de una afectación de estos. Ahora, el engrosamiento de lo que es la membrana timpánica, el abombamiento también de esto sobre todo pues, nos hace sospechar altamente de que también existe lo que es esa afectación a nivel de esa estructura, ¿no? Y recuerda, si vemos esto de lo que es el donut, que quiere decir esas, como quien dice, esas tortillas, ¿no? Medio redonditas, la que come eso de las donas, más o menos que se ve similar en las estructuras. Bueno, esta tiene como una secreción, pero más o menos se ve así como un tipo de dona, ¿no? Sobre levantada o bombada. Bueno, no vamos a entrar en detalle en eso, pero de todas maneras vamos a tener también otros exámenes complementarios como es la timpanometría o los otros estudios correspondientes. No les vamos a preguntar de esto, pero para que ustedes recuerden y recuerden su clase de otorrino. ¿Cuál va a ser el diagnóstico ahora? El cuadro clínico sigue siendo fundamental para nosotros, ¿ya? Las características mismas que habíamos dicho en los lactantes van a tener esta imagen. Es característico de estos niños que se llevan la mano a los oídos, refieren al menos el dolor a ese nivel, y los niños más grandecitos solamente van a tener esta zona bien hiperémica porque van a tener ellos bastante contacto sobre esa lesión o sobre esa zona, como es por el rascado y todo eso, vamos a tener ese tipo de lesiones, ¿no? Entonces, preguntar, tuvo un comienzo agudo, vamos a ir identificando signos de fusión, vamos a ir identificando signos y síntomas de inflamación de lo que es el oído medio y vamos a ir buscando también a lo que es la otoscopía, pues todas las características que anteriormente hemos mencionado, abombamiento de la membrana timpánica, disminución de la motilidad de la membrana timpánica, presencia de niveles hidroaéreos y otorrino, ¿no? La presencia de signos de inflamación del oído medio, como es el eritema de la membrana timpánica y lo que es la voltagia. Entonces, todos estos van a hacerme sospechar de que estamos ante una
otitis media aguda, ¿no? Entonces ahí vemos una perforación de la membrana timpánica, que puede ser una otitis media secretora por oclusión persistente, y aquí vemos una otitis media ya crónica porque prácticamente es secretora y supurativa, ¿no? Y algunas patologías igual van a estar asociadas a una mastoiditis, complicaciones, y prácticamente cuando vemos estos tipos de lesiones pensamos también en una afectación del sistema nervioso central, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con los niños a que esto no progrese a una meningitis o a algún absceso, ¿no? Porque fácilmente pueden hacer esas complicaciones a menor edad y peor aún si estos pacientes se encuentran inmunodeprimidos. ¿Qué vamos a hacer? Nuestro primer pilar de tratamiento van a ser analgésicos. Paracetamol o ibuprofeno, de acuerdo a la edad. Es el tratamiento de elección tras el diagnóstico de otitis media aguda. ¿Cuánto tiempo vamos a darle? 48 o 72 horas. Y vamos, en estos casos es recomendable siempre tratar de seguir al paciente. Si vino hoy a tu consulta, tratarlo de ver en 24 o 48 horas para ir viendo su evolución, ¿ya? Pero debemos darle chance este tiempo. Generalmente, con esto de lo que es el tratamiento, podemos solucionar este problema con estas medidas generales. En caso de que yo tenga que pasar a esto de lo que son los antibióticos, hay unas recomendaciones importantes que deben recordar. Niños que ya pasaron tras las 48 horas con analgesia, que no hayan tenido una evolución favorable a esto, ya debo pensar en usar el antibiótico. Niños menores de 2 años y sobre todo en menores de 6 meses, estos por su factor de riesgo que tienen a complicarse, ya también debemos pensar en el uso de lo que son los antibióticos, ¿ya? Y en niños que tienen una otitis media aguda grave, tienen fiebre más de 39 grados, tienen un dolor intenso, se refieren a esa ortorrea y esa afectación es bilateral, también tenemos que pensar en el uso de un antibiótico. Y obviamente en aquellos niños que tienen cuadros recurrentes o persistentes, igual tenemos que pensar en el uso de antibióticos. Incluso algo característico también aquí tenemos que ir viendo si hay antecedentes de hermanos que tengan estos episodios así recurrentes en la familia. Igual también tenemos que ir pensando en el uso de lo que son los antibióticos, ¿ya? Bueno, ¿qué antibiótico vamos a utilizar? Pues prácticamente de acuerdo al germen que vayamos a pensar, pues, ¿no? Que sea la causa de esta patología. Tampoco es memoria. Bien, otra vez hablamos de amoxicilina. ¿Cuánto? 80 miligramos kilogramo día. Hay módulos influenza y catarralis, vamos a darle combinado amoxi más ácido clavulánico a 80 miligramos kilogramo día. Menores de 6 meses, amoxicilina más ácido clavulánico a 80 miligramos kilogramo día. Recuerden esto, menores de 6 meses le damos esto. Cuando tengamos alergia a la penicilina, pues cefuroxima o cefuroxina, y los macrólidos en esta patología no está recomendado su uso por su gran cantidad de resistencia, ¿ya? Entonces, cuidado que caigan igual con esto, pues teníamos recomendaciones en cuanto a los macrólidos en las otras patologías, ¿no? Vaya terapéutica, pues nosotros vamos a ir a evaluar el tratamiento que estamos haciendo, pues a las 72 horas en todos los pacientes, y aquí vamos a considerar, pues, ¿no?, falla terapéutica, si es resistente al medicamento que le hemos iniciado, si es resistente a la amoxicilina. En otros casos, muchas veces empieza esto a darles a 50 miligramos como una dosis habitual. En esos casos hasta se podría subir la dosis a 80 o incluso hasta 100 miligramos kilogramo día. Pero en algunos casos, cuando estamos sospechando altamente de algún proceso alérgico, o mejor dicho, de un resistente, pues podemos utilizar la amoxicilina más ácido clavulánico a 100 miligramos kilogramo día. O este medicamento, la cefuroxima, ¿ya? Entonces,
aspectos importantes a considerar. Traten siempre de ir de una forma escalonada y recuerden en quiénes tenemos que iniciar el antibiótico. Entonces, puntos claves. Se recomienda al principio del cuadro de otitis media aguda siempre realizar una acción o un tratamiento expectante. Démosle chance 48-72 horas y si no tenemos una evolución favorable, pues vamos a tal vez a seguir el siguiente paso, pues el uso de lo que son los antibióticos. En los casos indicados, el tratamiento de antibióticos favorece la mejoría de los síntomas y disminuye la frecuencia de las complicaciones. Entonces, ustedes recuerden, en menores de 6 meses no les esperen mucho. En menores de 6 meses, pues nos vamos a esto, amoxinas, ácido clavulánico, a esa dosis, ¿ya? El empleo de tratamientos tópicos, como son los anestésicos, tienen un efecto analgésico que facilitan el control del dolor. Entonces van a ver ustedes algunos medicamentos que vienen con algún analgésico, incluso con algún antibiótico por vía tópica, entonces que se los coloca directamente al oído, pues ayudan bastante a controlar lo que es el dolor, incluso lo que es, sobre todo el dolor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que principalmente en estos niños se busca, ¿no? Tranquilizarlos y calmarlos. Profilaxis, medidas preventivas. Obviamente las medidas preventivas, en estos pues vamos a hacer, como ya en un cuadro anterior vimos que factores de riesgo, pues el asistir a una guardería, estar en un hacinamiento, no tener las vacunas, todo eso contribuyen a una producción de esto, pues obviamente vamos a tratar de, pues, tal vez orientar a la madre que pues la leche materna de alguna manera le da una protección, cumplir con lo que son la vacuna del neumococo, bueno, tener mucho cuidado también en cuanto a la asistencia a las guarderías y todo eso, etcétera, ¿no? Y el uso apropiado también de lo que son los antibióticos, pues, ¿no? Primero en el tiempo adecuado y oportuno y a las dosis correctas o a las dosis que deben ser indicadas, ¿no? Para estas patologías. Este es un algoritmo que básicamente también podemos, como quien dice, utilizarlo. Si tenemos un paciente con una otitis media aguda, si este paciente tiene menor de 6 meses, den el tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque tiene una mayor probabilidad de poderse complicar. Entonces, ¿qué vamos a utilizar aquí? ¿Qué dijimos? Eso es importante. No solo le vamos a dar algo por. Entonces, de 6 meses a 2 años, pues igual tenemos un diagnóstico probable y un diagnóstico incierto, ¿no? Si es diagnóstico probable, pues vamos a dar un tratamiento antibiótico. Pero si es un diagnóstico incierto, pues puedo atreverme a dar un analgésico y observarlo entre 48 y 72 horas. Y si es mayor a 2 años, síntomas leves, igual puedo hacer esa observación y darle esa analgesia, pero si son los síntomas bien marcados, pues darle tratamiento antibiótico. Obviamente, si aquí no tenemos mejoría en esas 48-72 horas, pues si no mejoría, bueno, si mejora, pues ya ahí nomás se queda tratamiento, pero si no mejora, pues empezamos nomás también a darle tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, cuadrito para que ustedes puedan prácticamente tomarlo en cuenta. Esta es otra de las patologías, la laringitis aguda o la laringitis crónica. Ya la próxima clase hacemos lo que son. Lo que quiero es que también de aquí podamos ir aprendiendo ahorita todos en estos casos, por ejemplo, la próxima clase pues, vamos a aprender. Lo que quiero que también nos quedemos, y a los que no vinieron, traten de que la próxima clase vengan y vamos a aprender a calcular estos. O sea, es fácil decirles, denle amoxicilina ácido clavulínico 80 miligramos por gramo día, pero si yo tengo un niño, digamos, con tal peso y cuánto le doy, digamos, entonces vamos a hacer esa de lo que son las indicaciones, ¿ya? Entonces, quiero que recuerden y vean qué les vamos a dar, y voy a traer algunos casos clínicos y así vamos a ir, como quien dice, aprendiendo de la dosificación. Pero avancemos un poquito de esto, la laringitis.
La laringitis aguda, o llamada CRU, pues prácticamente es la inflamación aguda o obstructiva de lo que es la región subglótica, ¿ya? Entonces, de la vía aérea superior, aún todavía esto la consideramos como parte de alguna afectación o enfermedad respiratoria superior, ¿ya? Y generalmente esta es producida o causada por un virus. Vamos a ir viendo, recuerden ustedes, prácticamente nosotros aquí vamos a tener algunas otras definiciones como CRO, de obstrucción de vía aérea superior, laringotraqueobronquitis, laringitis subglótica, pues algunos otros sinónimos o entidades que se refieren a esta patología de lo que es el CRO, ¿ya? Pero todos estos tienen casi que dicen, tienen la misma etiología y por lo tanto tienen un punto de vista clínico y manejo casi similar. Pero vamos a ir hablando de esto que corresponde para esta clase. Bueno, definición: es un síndrome clínico actual según una obstrucción de vía aérea superior, es una infección inflamatoria de la caja de voz y la tráquea, y prácticamente aquí vamos a tener un estridor inspiratorio y una tos metálica, pues, ¿no? Una disfonía. Vamos a ver si se puede escuchar eso. Localizaciones. Bueno, prácticamente ustedes van a recordar esto de lo que es un poquito de anatomía, que lo vamos a ir viendo posteriormente. Pues el virus que va a afectar lo que son las superficies nasales y faringeas. Vamos a ir teniendo también la afectación de la laringe, la tráquea, los bronquios, y vamos a ir también teniendo la afectación de la región subglótica, pues, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Pues prácticamente vamos a tener un proceso inflamatorio donde vamos a tener una presencia de lo que es el edema a nivel de la laringe, la tráquea y los bronquios con una secreción de moco y 1 milímetro de edema disminuye, 65. Bueno, aquí lo importante que quiero que vean es esto. Estos pacientes, donde vamos a tener prácticamente este edema subglótico, la clínica o el mayor problema que podemos tener con estos pacientes es que esta vía aérea se nos obstruye. Entonces, prácticamente por todo lo que es este edema subglótico, pues prácticamente vamos a tener un cierre de lo que es la vía aérea superior. Créanme que cuando pasa esto, pues es uno de las vías aéreas más difíciles para poder intubar. Entonces aquí incluso si tu paciente te llega con estos tonos de obstrucción, es probable que tengamos, hasta nuestro paciente puede hacer paro, ¿no? Y si no lo intubas inmediatamente, pues no lo sacas. Bueno, la laringitis aguda constituye una causa frecuente de consulta en el servicio de emergencia, pero solo 1 a 2% de los pacientes atendidos van a requerir internación, ¿ya? En los países con estaciones bien definidas se presenta a finales de otoño y en el invierno, y afecta principalmente a los niños entre lo que son los 6 meses y los 4 años. Y es dado en lo que son los adolescentes. Y es por eso que estos niños van a tener una tos también bien característica al presentarse. Entonces, ¿cuáles van a ser las etiologías? Vamos a tener etiologías mecánicas y de causas infecciosas. Las mecánicas por algún cuerpo extraño, algún antecedente de algún trauma post-intubación, que sean alérgicos, edemas angioneuróticos, alteraciones congénitas como la laringomalacia, y causas infecciosas como tenemos la epiglotitis, la laringitis y las difterias laringeas y lo que es la laringotraqueitis y el espasmo. Bueno, algunas alteraciones o malformaciones congénitas que también probablemente puedan estar asociadas a estos, como el síndrome de Rowling y el de Treacher-Collins, ¿no? Patologías que van a estar asociadas a esto. Bueno, ¿cuáles van a ser las etiologías? Virales y bacterianas. Virales, ¿quiénes? Miren, ahora ya vemos a otro virus, el virus de la parainfluencia tipo 1 y tipo 3, 60-75%. Y luego tenemos el virus sincitial respiratorio y ya los otros virus, ¿no? Las bacterias, el Mycoplasma pneumoniae. Acuérdense de estos. Entonces, principalmente cuando les vaya a preguntar, pues acuérdense siempre de lo que son los primeros que estamos mencionando, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad. Acuérdense de la edad. Edad 3 meses a 5 años. Edad mayor de riesgo son los de 2 años. Asistir a las guarderías, historias de club,
historias familiares del club, frecuentes infecciones respiratorias superiores, y cuando estemos en una estación de otoño e invierno vamos a sospechar de esta patología. Entonces, en cuanto a la incidencia, más frecuente en los primeros 2 años, de 3 a 6% de todos los niños menores de 6 años de edad, y tienen una mortalidad que no es muy frecuente, ¿no? La prevalencia 2 veces más frecuente en varones que en niñas, y es muy rara en pacientes mayores de 6 años, ¿no? Ahora, esto es lo más característico, la triada. Cuando ustedes les pongamos esta sintomatología, piensen en tos perona, afonía, estridor predominantemente inspiratorio, ¿ya? Inspiratorio. Entonces, y ya después las demás características que ya hemos mencionado, pues, ¿no? Y vamos a ir viendo. La tos perruna es algo característico que ustedes van a escuchar. Esa es la tos perruna. Y seguramente a los niños tener esa. Y piensen en esto. El estridor. Van a escuchar el sonido del estridor largo. Y eso es algo característico también de esto, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo también lo que son las valoraciones iniciales, la evaluación, la apariencia, la respiración de estos van a ser jadeantes, un llanto ronco, el tos de pelo, como dicen, y la circulación va a ser pálido, moteado y cianótico. Bueno, espero que no se hayan asustado algunos que estaban durmiendo por ahí. Evaluación, apariencia, y vamos a ir viendo esto de siempre. Vamos a evaluar la apariencia, la respiración y la circulación, ¿no? La dificultad respiratoria que estos van a tener. Entonces, ¿cómo diferenciar una obstrucción de la vía aérea superior y de una vía aérea inferior? Pues prácticamente vamos a evidenciar con esos signos característicos de lo que es el estridor. Que ya les habíamos dicho, el estridor, la vía aérea extratorácica, sonidos fundamentales inspiratorios, ¿ya? Y el otro, en la vía inferior, vamos a tener sibilancias que van a ser un sonido fundamentalmente expiratorio, ¿ya? Entonces, signos característicos para poder definir cuándo es superior y cuándo es inferior. Entonces, aquí vamos a tener también una escala de clasificación para poderlos clasificar si estos son graves, que es el score de Brooks y el no lo voy a editar, pero está bien. Aquí vamos a ir viendo, ustedes vean, prácticamente 5 parámetros que vamos a tener para poder valorar la gravedad de esta patología del estridor: la entrada de aire, las retracciones, cianosis, donde vamos a ir viendo la saturación de oxígeno y el nivel de conciencia. Entonces, 0 le damos a todos los que obviamente no presenten ninguno de estos síntomas, sea normal, ¿no? Le damos un punto cuando tengamos un estridor mediano, la entrada de aire sea algo disminuida, retracciones escasas, la cianosis no vaya a presentar, y el nivel de conciencia de que el paciente esté agitado si se lo molesta, ¿no? Un punto de 2 cuando estos tengan un estridor moderado, la entrada de aire sea disminuida y las retracciones sean moderadas, y la saturación de oxígeno en el aire, pues tampoco la cianosis no va a estar todavía presente, pero el paciente se va a encontrar ansioso, se va a encontrar agitado, ¿no? Y le damos 3 puntos cuando ya el estridor es severo, cuando ya la entrada de aire está muy disminuida y las retracciones ya están pues generalizadas, ¿no? Y aquí ya hay un compromiso de lo que es la saturación, con un compromiso de una cianosis o la presencia de cianosis, y el nivel de conciencia ya está deprimido o está letárgico. Y aquí le damos, de acuerdo a los puntos, menor de 6 puntos, leve de 7 a 8 puntos, le damos moderado, y mayor a 9 puntos es un club grave. Entonces aquí igual vemos la escala de evaluación de gravedad por club de Wechsler modificado, pues igual lo mismo nos ayuda también para poder definir cuándo es leve, moderado y grave. Con que ustedes aprenden la de Taussig, somos felices. Entonces, y tal vez esto para simplemente que ustedes puedan conocerlo, ¿no? Ahora, los criterios que también es otro tipo de criterio para poder valorar y referir
a esta patología, pero no les vamos a preguntar. Con que quiero que sí recuerden esto. Esto es importante para que ustedes puedan hacer la valoración y poder definir. Pero de todas maneras, uno vamos a nombrar cuando el paciente tiene fiebre, ronquera, tos pulpar y estridor inspiratorio al molestar al paciente. Y 2, estridor respiratorio continuo. Ahí existe la utilización de lo que son los músculos accesorios de la respiración con retracción de las costillas inferiores y los tejidos blandos del cuello, ¿no? Y 3, signos de hipoxia, hipercapnia, inquietud, ansiedad y palidez y diaforesis táctica, ¿no? 4, ya cuando es una cianosis intermitente y la cianosis permanente y probablemente pueda ser paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y la clasificación según la sintomatología, pues vamos a clasificarlos en leves, moderadas o graves de emergencia. Cuando tengamos leves moderadas, con espasmo de tos, tos perruna, ronqueras, fiebre, aspereza a la respiración con sonidos agudos, especialmente cuando se llora o se tiene algunas molestias, y dificultad para respirar y la falta de apetito o de consumo de líquidos, ¿no? Ya síntomas graves de emergencia, pues prácticamente el paciente se pone ya cianótico, tenemos problemas en la circulación o su estado de conciencia pues ya está alterado, ¿no? El niño se encuentra más agitado, fatigado y tiene una dificultad importante al momento de la respiración, ¿no? Y obviamente estos pacientes no descansan bien, al deglutir, ¿no? Diagnóstico, prácticamente la clínica va a ser el pilar fundamental con esas 3 características importantes de sintomatología, pues vamos a definir. Y laboratorio, pues prácticamente en un laboratorio vamos a encontrar un proceso más inflamatorio, ¿no? Y la radiografía del cuello, si nosotros pedimos una radiografía, pues vamos a ver esto característico, ¿no? Lo que es el signo de torre o la campana invertida, ¿no? Signo de torre. Y es algo característico que ustedes van a ver en una radiografía. Entonces, prácticamente una obstrucción de la vía aérea superior, ¿no? Evolución, 80% del caso desarrolla síntomas moderados y menos del 1% desarrolla unos síntomas severos, ¿no? El 60-95% tiene una resolución de los síntomas al segundo o quinto día. Básicamente, aquí vamos a tener lo que es la tos, la fiebre, la disfonía. Pues si tenemos el estridor, pues vamos a pensar altamente, vamos a sospechar de un grupo, ¿no? Pero si no tenemos el estridor, pues podemos pensar en otros tipos de patologías, pues, ¿no? Y sobre todo aquí nosotros vamos a ir viendo esto. El diagnóstico diferencial, pues vamos a tener que hacer una diferencia en lo que es el cuadro infeccioso y el cuadro no infeccioso. El cuadro no infeccioso son los niños que van a tener un estridor, donde vamos a descartar sobre todo lo que son las alteraciones anatómicas. Si el paciente te dice que, o la mamá te dice que ese cuadro presentaba ya desde el nacimiento o poco después del nacimiento, pues probablemente sean de causas no infecciosas y causas anatómicas, ¿no? Como es una laringomalacia, una traqueomalacia, alguna estenosis subglótica, secundario tal vez algún proceso invasivo, etcétera, pues, ¿no? Pero cuando veamos o sospechemos de algo infeccioso, lo importante aquí es descartar esto de lo que son 2 patologías importantes, que es la epiglotitis, que vamos a ver la próxima clase, y básicamente para que ustedes puedan ver, pues esta es secundaria a una bacteria, la Haemophilus influenzae tipo B, y frecuentemente en niños de 1 a 6 años. Entonces igual, aquí algo característico que no vamos a tener va a ser esto, no hay una tos perruna en la epiglotitis para poder hacer, digamos, lo que es el diagnóstico. Pero ya en la próxima clase vemos con más calma esa patología. La otra es la traqueitis bacteriana. Entonces, esta traqueitis bacteriana es producida por el Staphylococcus aureus en niños entre 5 y 12 años. Y aquí sí vamos a tener una presencia de un estridor bifásico, un inicio insidioso, pero no van a producir estos una disfonía ni tampoco un compromiso del estado general, ¿no? Pero sí vamos a tener la fiebre alta, ¿no? Por el mismo hecho de ser muy infeccioso. Y estos requieren un manejo intrahospitalario con antibióticos parenterales, ¿no? Criterios de hospitalización, pues básicamente tenemos aquí las relativas. Si el paciente vive, como quien dice, lejos,
y no tiene esa posibilidad de poder volver, pues prácticamente puede ser considerada como una indicación para poderlo internar, ¿no? Pero si tenemos el acceso al retorno de ese paciente, a la consulta, a la observación 24-48 horas, podemos todavía manejarlo ambulatoriamente. Pero ¿cuáles van a ser las indicaciones absolutas? El compromiso respiratorio va a ser importante ver. Si nuestro compromiso respiratorio no es muy importante, pues podemos manejarlo ambulatoriamente. Pero si es importante y persisten por más de 4 horas que lo hemos ido observando, pues internación. Fracaso de tratamiento con corticoides, el retraso retroesternal importante y el estridor fácilmente audible en reposo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Vamos obviamente a hidratarlos, vamos a valorar la alimentación. Por la misma dificultad respiratoria, tenemos que considerar esto, pues, ¿no? O hacer una administración de la alimentación por vía endoparenteral, ¿no? Y el oxígeno, si necesitamos oxígeno, de acuerdo a la saturación de oxígeno o al compromiso circulatorio, vamos a hacer uso de lo que es el oxígeno. Y esto de los altos flujos de oxígeno humidificados también es considerable y es una buena alternativa para hacer el tratamiento en estos pacientes. Bueno, vamos a monitorizar la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la saturación y la temperatura, ¿no? Siempre vamos a ir viendo la permeabilidad de la vía aérea y vamos a darle un ambiente húmedo, y este es el tratamiento, como que dice, ideal para estos pacientes: hacer la nebulización con adrenalina aracénica y utilizar tal vez algunos vasoconstrictores si tenemos un edema, y la traqueotomía en aquellos casos, o la intubación orotraqueal en aquellos casos graves, ¿no? En estos casos debemos, si estás pensando que se trata de esta patología, debemos tratar de no manipular mucho al paciente, ni complicarlo, como quien dice, no hacerlo, tratar de que el niño no entre en esa desesperación o ese llanto, porque puede exacerbar o puede empeorar el cuadro, ¿no? Entonces, cuando tengamos estos pacientes, probablemente tengamos que hacer algún tipo de reanimación, porque si la vía aérea se obstruye, pues básicamente ese niño fácilmente puede hacer su paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y podamos necesitar hacer todo lo que son los otros exámenes completos, o todo lo que es un proceso de reanimación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento específico? La epinefrina. 1 en 1000, vamos a nebulizarlo de 0.5 mg, máximo a 5 ml, sin diluir, y diluida a 10 ml de solución fisiológica. ¿Cuál es el tratamiento también que comúnmente vamos a utilizar? Lo que son los corticoides, ¿no? La budesonida inhalada 2 miligramos cada 2 horas por más 4 ml de solución fisiológica, o la dexametasona para tener un efecto sistémico a una dosis de prácticamente 0.15 miligramos kilogramo por vía oral, o 0.15 miligramos kilogramo dosis por vía intramuscular a 3 dosis día, 2 a 3 días, o también lo que son los aerosoles, ¿no? La adrenalina aracénica. En realidad esta adrenalina aracénica no la tenemos, no la vamos a encontrar, utilizamos más la adrenalina común, y que es la que hacemos esto: diluir 1 ml en 3 ml de solución fisiológica, se puede repetir a los 5 minutos si es necesario. Administrar tratamiento cada 2 a cada 6 horas hasta que tengamos un efecto positivo. Entonces ustedes van a ir viendo aquí una laringitis aguda. Entonces vamos a definir prácticamente, lo importante es tranquilizar al paciente, tranquilizarlo al niño, y en estos casos, si el paciente tiene alguna fiebre, pues vamos a darle antipiréticos, y vamos a valorar siempre el caso también de la administración de lo que son los corticoides, ¿no? Una laringitis moderada, pues debemos administrar la dexametasona a 0.3 a 0.5 miligramos kilogramo dosis intramuscular en una dosis única. Y en los casos que la puntuación se aproxima a la clasificación grave, se recomienda administrar, además de esta dexametasona, pues la adrenalina nebulizada a una dosis de 0.05 ml kilogramo, diluida en 3 ml de solución fisiológica. Entonces ya saben, aquí no vamos a utilizar, no vamos a utilizar lo que es la dexametasona como de rutina, como quien dice, ¿no? Pero en una moderada sí vamos a utilizar, sí o sí vamos a utilizar la dexametasona. Pero si esta moderada se está convirtiendo en una grave, pues sí o sí tenemos que utilizar la dexametasona más lo que es la nebulización con la adrenalina, ¿ya? Y bueno, vamos a ir también observando a estos pacientes, y
En estos pacientes también se puede ver el uso de la prednisona o la prednisolona vía oral, si son tan efectivas como la dexametasona parenteral, todavía están en uso. Y sobre todo en estos pacientes ya en un estadio grave, pues prácticamente en estos pacientes pues ya vamos pensando en esto, ¿no? En intubarlos, por ejemplo. Y dicen por ahí que si tenemos y estamos pensando que ya se trata de una meningitis grave, pues es mejor que vayas a la intubación y después que recién vayas a hacer todo lo que tenemos que hacer, la administración de la dexametasona, la administración de la adrenalina nebulizada, entonces, y ya bueno, hacemos el tratamiento de eso, ¿no? Pues ya ahí vamos a ir viendo algunos cuadros o antecedentes, ¿no? Entonces ya saben, leves ambulatorio, vaporicesión, antitérmicos, dilatación, corticoides intramuscular inhalatorio, pero comúnmente no las utilizamos. Aquí, moderado sí, vamos a utilizar lo que es los corticoides intramusculares, y la adrenalina nebulizada sí vamos a sospechar que ese cuadro ya está yendo a un cuadro severo, ¿no? Y el cuadro severo sí o sí corticoides intramusculares o endovenoso, y la adrenalina nebulizada y el oxígeno si se quiere, y vamos a considerar la intubación. Y bueno, aquí hay algún otro protocolo, tratamiento de la laringitis aguda, por ejemplo, leve cuando tengamos un Tausen menor a 6, podemos pensar que se trata de un estridor o una tos peruna, no hay aire, no hay tiraje o el aspecto no tóxico. Podemos utilizar la humidificación y el uso de la dexametasona vía oral a 0.15 miligramos kilogramo en una monodosis y budesonida nebulizada. Y en una moderada entre 7 y 8 de Tausen, cuando esos pacientes van a tener un estridor moderado, reposo, y alguna taquimia, algún tiraje subcostal o intercostal moderado, vamos a utilizar la budesonida o adrenalina nebulizada y la dexametasona vía oral o intramuscular a 0.3-0.5 miligramos kilogramo. Pero ya cuando esté grave, mayor a 9 puntos en la escala de Tausen, cuando nuestro pecho se encuentra con alteración del nivel de la conciencia, se encuentre mal, pues ya vemos debemos utilizar la adrenalina nebulizada y la budesonida nebulizada, la dexametasona intramuscular o intravenosa 0.6 miligramos kilogramo. Entonces, y la prednisona 1 miligramo kilogramo cada 12 horas vía oral o por sonda nasogástrica. Pero generalmente aquí vamos utilizando la vía endovenosa porque ya estos pacientes están en un cuadro, como quien dice, de inconsciencia, ¿no? Bueno, ahí sería este tema y quedaríamos ahí. Y este tema vamos a hablarlo en la próxima clase y la próxima clase tráiganse calculadora y vamos viendo el uso de lo que es el cálculo de lo que son los medicamentos. No sé si tienen preguntas. Nos pasamos. Bueno, la próxima clase les traigo su nota de su parcial.